pregunta que nos va a aclarar en este ratito. Esta conferencia va a ser en modo virtual, así que estamos haciendo conexión con Cristina. Mientras tanto, yo les voy a contar un poco más sobre Cristina Calvo. Bueno, ella desde 1999 ha estado emprendiendo en diversas industrias como turismo, tecnología y educación, todas con una perspectiva de sostenibilidad e impacto. Actualmente es CEO y fundadora de Overview Effect, con empresas en viajes, sostenibilidad, tecnología de la naturaleza, educación y bienestar, todas conectadas por un objetivo común de impacto positivo e igualdad. Comenzó su carrera lanzando Ashwar, espero haberlo dicho bien, si no ahora Cristina nos pronuncia bien, ¿verdad? El principal operador turístico de Costa Rica. Vamos a ver si ya la tenemos conectada. Bueno, Aquí esta estoy. empresa cuenta con las más altas acreditaciones globales, incluyendo B Corp, Rainforest Alliance y Carbon Neutrality, y fue pionera en establecer la certificación de neutralidad de carbono con el gobierno de Costa Rica. Entonces, vamos a ver si hacemos contacto con Cristina Calvo. Buenos días. Hola, hola. Buenos días, buenas tardes. ¿Me Tenemos el escuchan? nombre de la conferencia. Hola, ¿Sí? ¿me escuchan? Hola, Cristina. ¿Cómo Bienvenida. están? Gracias, gracias. Aquí hay 150 personas esperando escucharla. Qué emocionante. Ahí estaba escuchando los Son las diferentes ponentes. 4. ¿Qué hora es por allá? 4:30 de la mañana. El que madruga, Dios le Muchas ayuda, dice. gracias. Ay, gracias por madrugar. Bueno, muchas gracias. Acá, en nombre de todos, de verdad, acá sí es tempranito, ¿verdad? 2:30 de la En la tarde, tarde. exacto. Pero bueno, entonces quedamos atentos, Cristina. Adelante, muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias. Estaba, dentro de todo esto, estaba intentando compartir la pantalla para una presentación, pero no sé cómo funciona. Entonces, si quieren, les voy contando un poco la experiencia mientras tanto. Eh, este tema me encanta. Eh, ok, bien, el tema les quería compartir un poco, después de ver un poco las conversaciones que han tenido en todo el día, ¿verdad? Que yo estaba viendo, ok, tienen las perspectivas sobre ESG, el tema complejo y tan interesante, el tema de taxonomía, cómo es la ventaja competitiva de ESG, qué pasa con las normas internacionales en el tema contable y eso, cómo se va a adaptar, la debida diligencia, todas las regulaciones que están pasando a nivel internacional y eso cómo nos van a afectar. Y luego esta última conversación tan interesante y tan importante sobre reputación, que creo que es ahí donde está como para mí personalmente, donde está la clave de por qué la sostenibilidad también es tan importante. Entonces, bueno, dicho eso, eh, uno por dónde empieza, ¿verdad? Y es un poco lo que quería compartirles después de ver tantas oportunidades, tantas opciones que hay y tantas regulaciones. Si yo soy una pyme, por ejemplo, o una empresa que estoy enfocada realmente en hacer crecer mi negocio y me cuentan este tema de sostenibilidad, de regulaciones, que tengo que crear un montón de procesos, realmente es complejo. Entonces, lo que yo aprendí hace unos 15 años, que fue cuando empecé todo este camino, como bien decía, sobre todo en la industria de turismo, era empezar a entender cuáles eran esas normas y esos reportes que yo tenía que cumplir y cómo esto me podía ayudar, digamos, a realmente mejorar las operaciones que yo tenía en el día a día. Entonces, lo que entendí con mucho tiempo, o sea, hace muchos años, es que el tema de reportes y los estándares realmente es una gran guía para mi negocio, para poder, para poder aprender o simplificar el contenido y ligarlo a todas las actividades que yo estaba haciendo día con día, ¿verdad? Entonces acá yo dije, bueno, voy a empezar a coger o sea, normas y reportes que ayuden al día a día de mi negocio. Voy a empezar por el tema de, en mi industria en ese momento era el tema de Rainforest Alliance,
y la certificación que Costa Rica tiene a nivel de turismo que se llama CST. Y eso cómo yo lo aplico al día a día en mi negocio. Y eso lo fuimos evolucionando año con año, porque el punto de la sostenibilidad es empezar pequeño e ir escalando. Mucha gente piensa que realmente la sostenibilidad hay que cambiarlo todo por un tema de transparencia, porque no quiero que la gente, porque quiero contar todo lo bueno que estoy haciendo y a veces es un esfuerzo muchísimo más grande de lo que realmente que somos capaces de hacer y al final es cómo yo dentro de lo que hago en el día a día lo puedo ir ampliando el círculo. Dicho esto, parte de las claves más importantes de por qué del ESG eh, se puede ir anclando las diferentes cosas es cuando uno entiende que es parte de la parte de reputación, cuando yo entiendo que soy parte de un círculo. Y es decir, ok, si yo empiezo a ver mi negocio como un círculo, cómo año a año voy mejorando y ampliando el impacto que yo estoy haciendo en ese círculo. Entonces aquí es, ok, a nivel ambiental, cuáles son todas esas acciones, todas esas diferentes acciones de reducción, digamos, consumos que yo tengo para poder empezar en el paso número uno. Luego, si puedo hacer todo el tema del impacto social, es parte del círculo en el que yo estoy. Cómo estoy a nivel interno, cómo está toda la parte con mis colaboradores, cómo estoy con mi comunidad. Los panelistas anteriores hablaban de cómo ser un buen vecino. Entonces, en este caso, es en ese círculo principal cómo yo puedo mejorar todo lo que yo estoy haciendo. Y lo mismo en el tema de gobernanza, ¿verdad? Actualmente, cómo yo estoy manejando mi negocio, cómo yo estoy manejando la transparencia de información, las decisiones financieras, las diferentes acciones a nivel de la compañía. Entonces, al final, la clave de todo esto y por qué ese nivel de reputación va incrementando es cómo yo voy integrando poco a poco todas las partes interesadas de la empresa, ¿verdad? Entonces, cuando yo empiezo a analizar es esta parte que suena compleja, pero al final de cuentas no lo es tanto porque es el día a día de la compañía, es ok, cómo yo empiezo a establecer metas claras con la metodología SMART, ¿verdad? Que es, ok, metas específicas, medibles, alcanzables, relevantes, ¿verdad? Y que tengan un tema temporal. Entonces, un ejemplo pequeño, por ejemplo, a nivel de temas ambientales, es decir, bueno, voy a proponerme como meta reducir el consumo de energía, ¿verdad? En un 15% en todas las oficinas, digamos, centrales de una de las compañías. Y dentro de los próximos 6 meses, mediante la implementación de diferentes tecnologías, cambio de luminarias y la concientización, digamos, de la gente en la oficina, bajar eso. Entonces, esa es una pequeña meta. ¿Qué pasa? Que normalmente cuando empezamos con estos procesos de sostenibilidad, por muchos años muchas empresas lo veían como parte más bien de RC y no necesariamente como parte de la estrategia de la compañía. Entonces, cuando una compañía decide, sobre todo a nivel directivo, que es lo más importante, también lo han comentado anteriormente, cuando un CEO realmente pone todo el tema de sostenibilidad como estrategia y empieza a entender que es parte del proceso de diferentes mejoras, eh, realmente se puede realmente podemos empezar a hacer diferentes cosas. Ya me dicen que puedo compartir aquí. Voy a aprovechar este momentito para compartir pantalla. Ahora sí. Muy bien. Gracias. Entonces, como les decía, esto es una de las partes de las metas, ¿verdad? Que pienso, o sea, que es una forma muy sencilla de ir cogiendo los diferentes aspectos ambientales, sociales y de gobernanza para poder ir construyendo ese reporte al final de cuentas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empezamos a tomar acciones pequeñas,
de temas de eficiencia y de mejora constante, ya la sostenibilidad se empieza a meter dentro del negocio, entonces ya no se siente como una división aparte o algo aparte que realmente tenemos que empezar a hacer como negocio. Dentro de todo este universo de reportes, nosotros empezamos, digamos, usando el tema del reporte de GRI, eh, y básicamente una de las principales razones por las cuales es muy valioso o ha sido muy valioso para nosotros en todo el conjunto de empresas es un reporte que te permite poder entender de una forma muy sencilla las diferentes acciones en cada uno de esos ámbitos que uno tiene. Aparte, tiene una metodología para pymes. Entonces, eso realmente como que ayuda mucho a aterrizar, digamos, a empresas que no necesariamente tenemos un departamento de sostenibilidad o conocemos cómo se puede hacer las cosas o realmente tener una infraestructura compleja. Lo que sí permite es empezar a unificar, digamos, ese lenguaje que están empezando a estandarizar las diferentes normas a nivel internacional, las diferentes estructuras a nivel nacional y luego ya empezar a traer las cosas. Y dentro de todo esto, lo que les decía un poco al principio, cuando uno empieza con todo este tema de sostenibilidad, siempre suele ser como complejo. No sé si a ustedes les ha pasado o no, pero hay como muchas regulaciones, estándares, certificaciones, sellos y al final, cuando empezamos a analizar el reporte de GRI, algo que yo entendí en ese momento fue la clave del reporte es una palabra que sonaba súper compleja, que es materialidad. Y yo decía, ¿y eso qué significa materialidad? Y resulta que lo que es era enfocarse en lo que realmente importa para la empresa, los clientes y las partes interesadas. Entonces yo decía, qué interesante, al final, balancear el hecho de tener un reporte, porque es muy importante para poder llevar como un orden de todo el progreso y las diferentes acciones que como empresas estamos haciendo, realmente como que es un foco de luz muy claro del camino que tenemos que seguir poco a poco, ¿verdad? Entonces, cuando yo entendí que materialidad, que parecía como una palabra súper compleja y por dónde se empieza eso, realmente era enfóquese en toda la parte que realmente es importante para su negocio, ahí fue cuando yo dije, yo puedo empezar a meter sostenibilidad en el centro del negocio y eso empieza a ser estrategia, porque ya lo puedo meter dentro del conjunto. Entonces ya no se siente una conversación extraña, por ejemplo, para un gerente de operaciones, porque podemos hablar de ahorro energético y de eficiencia energética para la persona de operaciones. Ya no se siente extraño para una persona de recursos humanos, porque la persona de recursos humanos empieza a entender cómo estamos con el tema de los colaboradores. No se siente extraño para una persona de finanzas porque realmente tiene que cumplir con normas internacionales de contabilidad eh, a partir de ahora en función de las diferentes regulaciones de los países. Entonces, cuando entendí todo esto, que al final de cuentas esa es la forma de traer la sostenibilidad al centro del negocio, como una estrategia, fue donde empecé a entender la importancia de balancear o la importancia que tiene en realidad el tema de los estándares y los reportes utilizados de una forma muy sencilla, pequeño, en cómo el negocio puede funcionar. Entonces, la pregunta al final de cuentas es cómo se equilibra, ¿verdad? El tema de rentabilidad, etcétera, mediante un reporte. Y al final, como siempre, es empezar de una manera simple, ¿verdad? Empezar pequeño, tomar acciones que para la empresa sean, como bien decían en la presentación anterior, en esos temas que son relevantes para la empresa, porque eso también ayuda a que uno se motive de alguna manera a empezar a ver resultados rápidos. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo mejoro mi eficiencia energética? ¿Qué acciones puedo tomar? Ahí está la metodología SMART. En un año yo puedo empezar a ver esas acciones que tomé, qué resultados tienen. Si empiezo con tema de manejo de desechos, genial. Cuando empecé en enero y lo reviso en diciembre, puedo empezar a ver unas mejoras, puedo tomar decisiones, cómo es mi consumo de agua, qué mejoras tengo que hacer ahí. Entonces son pequeñas cosas que van mejorando poco a poco
y eso hace que uno vaya incrementando ese círculo de influencia hasta que realmente uno está verdaderamente, como bien decían antes, siendo un muy buen vecino. Luego el tema es utilizar el tema de reportes simplificados y GRI, la metodología de GRI para pymes es bastante simple dentro de lo extensa que puede ser tomando los diferentes aspectos que tenemos y sobre todo hacer una integración gradual, ¿verdad? Muchas veces es lo que les decía antes, tener, o sea, intentar tomar todo de una sola vez suele ser bastante complejo y tendemos a perdernos y también parte de perder un poco el tema de transparencia, o no saber o dejar tirado un poco muchos de los proyectos y esfuerzos porque se vuelven bastante complejos. Obviamente, aprovechar el tema de tecnología. Actualmente, por ejemplo, con Green My Experience, que estamos sacando plataformas que vienen auditadas por GRI para simplificar, digamos, esa toma de información, para poder en serio sacar reportes de una forma más sencilla y que sean sistemas de gestión, así como tenemos en las empresas para otras áreas, que esto también pueda funcionar. El hecho de integrar a los diferentes socios y proveedores y todas las partes interesadas para lo que les decía de ese círculo de influencia que tenemos que hacer y luego enfocarse en el valor estratégico de la sostenibilidad, que creo que es parte de todas las conversaciones que hemos estado teniendo hoy. Y lo más importante también es cómo ir involucrando a los empleados también de la empresa. Bien decían que si no viene desde arriba, digamos, ese liderazgo hacia abajo normalmente cuesta bastante más esa implementación, esa integración de la sostenibilidad como tal. Pero en el momento que se empieza a poner eso como el centro, es más fácil ir revisando departamento por departamento y en los diferentes colaboradores cómo ir mejorando cada una de sus acciones en reflejo del tema de sostenibilidad. Y lo más importante, que es también lo que hablaban en el panel anterior, es cómo se comunica y estar constantemente comunicando todos los logros y aprendizajes. Y esta última parte, ya para ir cerrando, el tema de los aprendizajes es muy importante. Como empresas, tendemos a nada más querer, digamos, contar lógicamente todas las cosas buenas que estamos haciendo, todos los esfuerzos que estamos haciendo a nivel de reputación, pero el tema de sostenibilidad no deja de ser un tema de mejora constante también. Entonces, en esa parte de comunicar con mucha transparencia dónde uno empieza y el progreso que la empresa va teniendo, al final de cuentas los consumidores se sienten bastante más conectados, digamos, con marcas donde ellos pueden ir viendo los esfuerzos y las mejoras constantes que una empresa va haciendo en el tiempo para poder ser relevantes siempre y que su reputación vaya mejorando. Y eso no quiere decir que a veces hayan cosas, digamos, dentro de los procesos que no se puedan mejorar o que no se puedan contar como parte del aprendizaje de estar en mejoras constantes dentro de los negocios. Y bueno, al final es constantemente estar evaluando y ajustando porque claramente lo que no se mide no se mejora. Entonces, lo que a mí me motiva mucho de todos estos cambios y las oportunidades que están trayendo las diferentes regulaciones, todos los reportes y que hay, es que al final de cuentas la sostenibilidad eh, se pone en el centro. Y entonces al final se va a volver como parte de la gestión integral de una compañía y ahí es donde realmente vamos a empezar a ver con mucha celeridad grandes cambios en todas las empresas y todas las economías. Y bueno, eso era un poco lo que le quería compartir. Paola, no sé si tenemos algún espacio para preguntas. Hola Cristina, ¿me escuchas? Te escucho perfecto. Perfecto. Cris, yo quería, bueno, ya que has sido tan consciente con el tiempo y que tenemos 10 minutos, preguntarle a alguna de las personas que estuvieran sí, que estuvieran en
con ganas de recibir el micrófono para hacer alguna pregunta, a ver si querían preguntar algo, pero quería aprovechar yo mientras tanto para hacerte una pregunta y es en relación, yo creo que no me ves, tengo que sentarme acá para que me veas. Ahora sí me ves. No te veo, Bueno, sí pero me todo ven bien. ustedes. Pensé que nos estabas viendo. Y es que nosotros hemos venido Cantaría. durante el día, Cris, Perdón, conversando creo que, acerca de perdón, un pues segundo. algunos puntos de partida que ya nos están dando, ¿verdad? Hablamos de las NIF, la taxonomía, ya para ese momento todos han escuchado las palabras un montón de veces, pero hasta que vos estás participando, empezamos a entender de otro estándar que se ha mencionado, pero no directamente, y que es el GRI, ¿ok? Entonces, como hemos estado explorando cada uno de los conceptos despacito y con buena letra, te quería pedir a ver si por favor podías ampliar un poco de por qué para ustedes el GRI en el contexto de Costa Rica y todos los procesos que vos has ido desarrollando son un estándar que cubre todas esas otras áreas y que también le habla a esta parte que nos comentaste de la materialidad. Claro, buenísimo. Ahora sí te veo. El, es súper importante el tema de, dentro de todo el contexto, digamos, de grid y de reportes, parte de lo que nosotros o lo que he aprendido que realmente le da mucho, o sea, mucho contexto y simplifica, digamos, todo el tema de sostenibilidad o de ESG en general es precisamente eso. Número uno es que logra tomar, digamos, todo el tema de las partes interesadas, digamos, de todas las partes interesadas, que es identificar, digamos, eh, y considerar todas las expectativas. Em, lo que tiene es en temas de eficiencia energética, los temas de gestión de residuos, las condiciones laborales, o sea, es un reporte, digamos, que contempla todas las áreas de ambiente, social, gobernanza, y aparte de eso, considera sobre todo el tema de esa palabra que les decía de materialidad, que es todo lo que es importante para una empresa. ¿Verdad? Entonces, no necesariamente conforme otros estándares, otras metodologías que lo que hacen es decirte, bueno, si usted quiere ser carbono neutralidad, estas son sus emisiones, o sea, calcule todas estas, su huella, sus emisiones y eso es, sino que esto lo que logra hacer es usted como negocio identifique cuáles son las partes que realmente son importantes basados en los conceptos de ESG y empecemos a desarrollar las diferentes acciones y reportes con respecto a eso. Tiene relaciones con el tema de la comunidad, te hace mejorar el tema de la cadena de suministros sostenibles, temas de innovación, el cumplimiento normativo. Entonces, realmente a nivel de reportes es algo que es una forma donde uno puede demostrar o sea, demostrando y a la vez con cierta flexibilidad, adaptado a la realidad del negocio, el contexto, digamos, completo de sostenibilidad. Por eso es que yo considero que GRI es una gran metodología de reporte, sí. Sí, Cris, más temprano estuvimos conversando, ¿verdad?, acerca de cómo es importante tener estos puntos de partida, pero que también ya han habido ciertas certificaciones que dependiendo de la industria en la cual estemos, pues entonces nos dan un punto de agregar valor al negocio. Y específicamente Margie nos hablaba, digamos, de cuántas, ¿verdad?, certificaciones le hablaban a diferentes áreas. Entonces, sí, lo cierto es que ya veo que Cristina, al igual que yo, es un fan del GRI. Okay. Y el gris sí es un muy buen estándar. Ahorita justamente el GRI está, de hecho, pues creando más información para contextualizar esto en Latinoamérica. Yo creo, Cris, que te había contado que Andrea Pradilla del GRI es alguien con el cual estoy haciendo alguno de los proyectos y aunque en este espacio no vamos a poder profundizar específicamente en el GRI, pues sí es muy interesante que lo veamos como algo que sí, digamos, está anterior a todo lo que conversamos en la mañana, pero que es lo suficientemente interesante
integral y holístico, y que además aquí viene la segunda parte de lo que te quería preguntar, y es que ya el GRI tiene muchísima más experiencia, es decir, ya se ha venido reportando, entonces ya tenemos cierta contextualización. Y ahí agrego a la pregunta una parte de tu camino. A mí, cuando hablé con Cristina, me pareció fascinante realmente cómo siendo una empresa 100% costarricense en un inicio, con un enfoque muy puntual en esta belleza que nosotros tenemos de nuestra oferta de turismo sostenible, pues logra dar ese salto hacia ir a, bueno, primero Estados Unidos. Cristina está basada en Nueva York, donde ella inclusive está generando congresos de conocimiento en relación con este tema para hablarlo, y me parece súper interesante, Cris, que cuentes acá hacia dónde vamos con eso, porque ahora estábamos hablando de ¿verdad? Digamos, la Unión Europea como, digamos, el tío rico. Entonces, si hablamos de Estados Unidos, ya ese es como, ¿verdad? El abuelito que si no nos deja la herencia. Ahora hablaba eso con, con Eric, ¿verdad? Porque Dios, ya nuestra economía está demasiado, ¿verdad? Entrelazada. Y cómo inclusive aprovechando marcos regulatorios favorables, ahora estás en Singapur, por eso es que nos está hablando a las 4 de la mañana, llevando esa empresa al siguiente paso. Entonces, imagínense el camino de una persona que nos está diciendo, ok, bueno, entonces tenemos otro estándar como el GRI, que es más integral y tiene un camino. Y yo pienso que es una buena idea, y a mí misma me ayudó a ese brinco a Estados Unidos y ahora a encontrar un espacio regulatorio en Singapur. Entonces, si pudieras contar eso, ya hice como un exposure de todo tu camino, pero es muy Eso veo. inspirador. Gracias. Gracias. Primero, lo más importante que hablaban antes es el tema de la reputación de Costa Rica, ¿verdad? O sea, volviendo al tema de reputación, que por eso es que es tan importante siempre hablar de ese tema. Eh, el hecho o sea, todos los esfuerzos que Costa Rica ha hecho desde siempre, digamos, y que se ha reflejado en el tema de promoción turística, promoción de inversión, o sea, atracción de inversión extranjera, etcétera, realmente hace relativamente fácil, ¿verdad? El hecho de tener estas conversaciones, ¿verdad? O sea, realmente Costa Rica abre puertas en ese sentido y tenemos una gran oportunidad como país eh, para poder tener eso. Y eso ha sido algo que a mí me ha ayudado un montón para poder abrirme ese camino, ¿verdad? Eso es como la parte más importante, pero que eso también hay un walk that talk al final de cuentas, ¿verdad? No se trata nada más como decir, tenemos estas cosas, esta imagen, y es lo que vende por un momento, pero luego al final de cuentas hay un tema que es realidad, y ahí es donde también Costa Rica me ha ayudado durante 20 años a cómo empiezo yo todo ese proceso, ¿verdad? Que decías, es Rainforest Alliance, carbono neutralidad, las diferentes normativas. Entonces, obviamente me lleva a Estados Unidos, donde hay un potencial muy grande, el mercado es gigante, hay un tema hay muchas oportunidades a la misma vez, como creo que pasa en la mayoría de los países también, hay mucha confusión y hay una falta de conocimiento. Entonces, lo primero que yo empecé haciendo es, bueno, cómo empezamos con este tema de sensibilización y educación de sostenibilidad como estrategia. Entonces empezamos con una serie de cursos en línea, digamos, para poder empezar a entrenar a la gente en temas de sostenibilidad y cómo ayudamos, digamos, a esos responsables de sostenibilidad de las empresas o la gente que en serio está haciendo bastante trabajo sobre eso, ayudar para que sus empleados puedan empezar a comprometer y a empezar a entender un poco eso. Así fue como un poco el inicio. Luego de eso es, bueno, vamos a hacer herramientas que son las que nosotros usamos para hacer sistemas de gestión basados en el tema o sea, para poder hacer el tema de gestión sostenible. ¿Qué pasa? Que necesitamos encontrar una metodología que fuera lo suficientemente conocida, simple y holística. Entonces ahí fue cuando yo dije, bueno, GRI es el camino correcto para hacerlo, ¿verdad? De hecho, la herramienta, en este momento estamos ya en los pasos finales para que salga validada como un tech partner de GRI. Entonces, así de fan somos de la metodología. Y ahí fue donde empecé el camino. ¿Y por qué Asia?
¿Y por qué Asia y específicamente Singapur? Fue el siguiente paso. Curiosamente, entre Singapur y Costa Rica hay muchas similitudes, no solamente temas de orquídeas, por ejemplo, sino como de país pequeño, es un país de servicios, enfocado mucho en temas de servicios. eh, y realmente ellos en este momento como país están enfocando muchísimo sus esfuerzos en todo el tema de sostenibilidad, ¿verdad? Entonces hicieron una ley de cambio climático, ¿verdad? Que empezaron con un tema de impuesto de carbono en el 2019, ¿verdad? Que fue el primer país en todo el sudeste asiático en implementar esa medida. Y luego ya a partir o sea, año a año van implementando para poderlo tener a todos los contribuyentes, cómo están manejando el Green Building Master Plan de la ciudad, donde todos los edificios nuevos que se construyen en Singapur, el 30% sí o sí tienen que tener, digamos, áreas verdes, más todo, digamos, las normativas que tienen que tener, la gestión de residuos que tienen, la estrategia de economía circular, movilidad sostenible, conservación de agua, ¿verdad? Tienen como muchas cosas que ellos están aplicando y las oportunidades que hay en Asia. Para que todas las empresas empiecen ese camino es bastante grande también. Entonces, empecé ese salto de alguna forma para poder encontrar, digamos, esas similitudes que en su momento parecen como, ¿por qué estás en Singapur? ¿Verdad? De alguna manera, en realidad las hay. Y eso también es gracias, digamos, a toda la coyuntura, digamos, que Costa Rica ofrece también como país, a pesar de ser un gran desconocido, digamos, para muchos países aquí en Asia, realmente toda la parte de sostenibilidad es un gran referente. Entonces, como que eso ha sido parte del camino y por qué lo estamos haciendo así. Muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo, pero cuando estábamos diseñando también la narrativa de la agenda, la idea de que pudieran primero escuchar lo que nos estaba compartiendo Eric de Procomer y después lo que nos compartió Luis de Merco es ver cómo realmente hay historias de éxito que han logrado construir sobre esto. Creo que Cristina es una de ellas porque se apoyó en las dos partes, ¿verdad? Estamos hablando en el hecho de haber construido su reputación de marca pero a la vez también haber decidido innovar en ese nicho y también apoyarse en todo lo que es Costa Rica y lo que significa el hecho de que una organización como Green My Experience haya pasado de Costa Rica a estar en Singapur como un efecto que podría ser completamente a la inversa y más bien podría ser Costa Rica el que tenga este ecosistema regulatorio. Cris, espero que tengas un buen desayuno por lo menos. Sí, sí, sin Perdón, duda. Cafecito, estoy lista. ya te estoy viendo para abajo. Yo digo, seguro todos están diciendo, ¿qué está viendo para abajo? Bueno, ahí estoy viendo. Gracias por unirte. De verdad que aporta un montón escuchar esta historia tan multicultural y tan exitosa ¿verdad? De una organización como Green My Experience. Que tengas buen día. Excelente, gracias. Que esté muy bien. Hasta luego. Pura vida.